Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos hoy un nuevo aniversario de la fundación del Opus Dei, hace 94 años. Cada vez nos acercamos más al centenario, una fecha redonda que seguramente traerá muchos frutos espirituales de renovación para todos los que nos alimentamos de su carisma. Nos podemos imaginar a San José María ese 2 de octubre de 1928, haciendo su retiro espiritual en un profundo ambiente de oración, después de celebrar la Eucaristía, de renovar el sacrificio redentor de Jesucristo en el Calvario, durante el momento de mayor intimidad con el Señor, presente en su cuerpo, con su sangre, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad, poco después de la acción de gracias en su habitación, revisando los papeles que había llevado para meditar, recibió una luz ahí en aquella iglesia de los Paules que se visita en Madrid, una luz, una iluminación le llama, que le permitió ver, era el verbo que más utilizaba, darse cuenta, también lo dice en otra ocasión, de la voluntad de Dios, que esto que quiere el Señor, escribe, la vocación, la llamada y la misión que Dios le había confiado, una luz, una iluminación, una visión que era compatible con la resistencia inicial. Yo no quería, escribe. Era un paso adelante en un camino que había comenzado desde muy joven, con las huellas de un carmelita descalzo en la nieve, cuando era muy jovencito, 14, 15 años, aquellas huellas de un pie descalzo en el frío de la nieve le habían llevado a preguntarse, inspirado por el Espíritu Santo, si él también no estaría llamado a hacer algo más por el Señor, algo grande y que fuese amor, decía. Ese fue el primer momento que él recordaba como su primera inquietud vocacional. El Señor me fue preparando a pesar mío con cosas aparentemente inocentes de las que se valía para meter en mi alma esa inquietud divina. Es bueno estudiar los puntos comunes a las vocaciones personales, sobre todo de santos, pues para también una manera de hacer teología espiritual y para aplicarlo a nuestra vida y a la vida de nuestros amigos. Y entonces llama la atención cómo se encuentran esos puntos comunes como este, las inquietudes, las batallas interiores. San Pablo VI habla de inquietud y tranquilidad al mismo tiempo. Inquietud porque se abre un camino, un horizonte que rompe con lo que uno tenía planeado, pero tranquilidad porque Dios está detrás, nos da la seguridad que con Él no hay riesgo. San José María habla de querer y no querer. Sí, quiero cumplir la voluntad, pero no quiero, es difícil, se oponen mis pasiones o también pues el egoísmo también en última instancia. Y estas batallas interiores, estas inquietudes, solo se resuelven en el diálogo con el Señor, en la oración, en los sacramentos, como vemos que ocurrió
en el caso de la respuesta a la vocación de San José María, en un retiro espiritual después de la misa. Y eso que él ya, pues después de aquella ocasión de Logroño, de las huellas de los pies descalzos en la nieve, pues lo decidió entrando al seminario, haciéndose sacerdote para estar más disponible a responder a su misión. Sin embargo, también sabía que Dios le llamaba para algo más. No sabía qué, pero era consciente de que algo le pedía al Señor que iba más allá del mero ser sacerdote. Eso fue lo que vio, eso fue de lo que cayó en cuenta al comienzo de un retiro espiritual después de la misa. Por eso también es bonito celebrar esta fiesta agradeciéndole al Señor esa generosidad de aquel joven sacerdote, 26 años, y pues cuando ve aquello, dice conmovido, di gracias al Señor, me puse de rodillas y escuchó las campanas de la iglesia, de la Virgen, por lo cual siempre tuvo en la cabeza que en la fundación del Opus Dei había estado jugando un papel importante la Virgen Santísima, los ángeles custodios que celebraban su fiesta en ese día, la siguen celebrando, la gratitud, la adoración. Veamos en qué consiste ese carisma inicial. Pensaba que nos podía servir darle vueltas a los últimos documentos del magisterio eclesial, que si bien han traído pues sorpresas, dijéramos, canónicas, no dejan de ser pronunciamientos del Vicario de Cristo y también tienen unas ideas que nos ayudan a ahondar en lo que estamos celebrando, un 2 de octubre. El Papa Francisco recuerda que la obra tiene la tarea pastoral de contribuir de un modo peculiar a la misión evangelizadora de la Iglesia. Servir a la familia de Dios en el mundo en su tarea de anunciar a todo el mundo la alegría del Evangelio. Colaborar, contribuir. Más adelante el Papa afirma que además de esa contribución a la misión evangelizadora de la Iglesia, según el don del Espíritu recibido por San José María Escrivá de Balaguer, en efecto, la prelatura del Opus Dei, bajo la guía de su prelado, lleva a cabo la tarea de difundir la llamada a la santidad en el mundo. Misión evangelizadora, llamada a la santidad, a través de la santificación del trabajo y de los compromisos familiares y sociales, que en otras ocasiones se llama la vida ordinaria. Trabajo, familia, sociedad. Por medio de los clérigos incardinados en ella y con la cooperación orgánica de los laicos que se dedican a las obras apostólicas. Términos jurídicos que hablan de ese papel que tienen tanto los laicos como los sacerdotes en cooperación orgánica para esa contribución a la misión evangelizadora de la Iglesia, esa difusión de la llamada a la santidad en medio del trabajo, de la familia y de la sociedad. En pocas líneas, el Papa resume el carisma, lo que San José María vio. Dice, recibió una luz sobre toda la obra, contribuir a la nueva evangelización, difundiendo la vocación universal a la santidad en la vida cotidiana. Nada más conocer este mensaje, el Padre reaccionó manifestando su aceptación filial y pidió que esta invitación del Santo Padre resonara con fuerza en cada una y en cada uno. Bueno, ya ha pasado un tiempo, esto fue en julio, agosto, septiembre, han pasado 2 meses y un poquito más, y ahora queremos, Señor, en nuestra oración, que esta invitación a contribuir a la evangelización, a difundir la llamada de la santidad, repercuta, resuene, dice el Padre, con fuerza, resuene con fuerza. Llamada a la santidad, que uno pues lo ha repetido 1000 veces, pero ¿qué quiere decir esto? Monseñor Ocaris vio en este escrito una ocasión para profundizar en el espíritu que el Señor infundió en nuestro fundador y para compartirlo con muchas personas,
en el ambiente familiar, laboral y social. Pueden salir ya primeros propósitos, estudiar más el espíritu del Opus Dei y algunas facetas de las publicaciones del mismísimo fundador, las cartas nuevas, esas publicaciones recientes en diálogo con el Señor, o los textos canónicos, profundizar en el espíritu, los escritos de sus sucesores, del Beato Álvaro, de don Javier, de don Fernando, profundizar, estudiar, que somos intelectuales, hay que ahondar, ¿no? Siempre se le puede sacar mucho jugo, da gusto leer textos como los de Antonio Aranda, los de Pedro Rodríguez, los de Javier López, que andaba por aquí en estos días, como pues con esa teología se le saca mucho jugo. Y compartirlo con muchas personas. Es un tesoro, uno va conociendo gente nueva y que cuando se les habla de esto, pues se les abren los ojos, ¿no? Como, qué maravilla, no había yo oído hablar así. Seguramente a todos nos pasó en algún momento, la primera vez que tuvimos contacto con esta doctrina. Yo recuerdo que era muy pequeñito, estaba en primaria, que fue un seminarista y nos dijo esto. Obviamente esto son enseñanzas de la Iglesia, están en el concilio, pero San José María pues fue un instrumento divino para recordarlo, para realzarlo, para resaltarlo en nuestra sociedad actual. Y el Espíritu Santo se sirve de aquello para abrirnos horizontes y para que nos planteemos ideales de servicio, de seguimiento de este carisma. Compartirlo con muchas personas. Es un tesoro que tenemos para compartir. No se agota cuando lo compartimos, al contrario, crece. Es lo que procuramos hacer en este rato de oración con tu ayuda, Señor, ahondar en ese carisma fundacional y renovar el propósito de divulgarlo en nuestro alrededor. Vemos cómo se repite ese binomio de vocación y misión. Espíritu, apostolado. Profundizar en el espíritu y compartirlo, dice el Padre. Salvación y evangelización, compañía y anuncio. En la web de la obra se explica que el carisma del Opus Dei consiste en ayudar. El verbo que se utiliza ahí, ayudar. Pensaba que era como una manera de entender la santidad. Ayudar espiritualmente a la santidad y al apostolado de todas las personas, a que se santifiquen ahí donde están y a ayudarles a propagar la llamada universal a la santidad en medio del mundo con el único título de haber sido bautizados. La explicación esta de preguntas y respuestas sobre el motu proprio. El carisma nos invita a santificarnos y a ayudar a propagar la llamada. La obra ayuda a que nos santifiquemos y nos ayuda a ayudar. Nos da los medios espirituales, formativos, para propagar esta llamada. Simplemente porque la recibimos en el bautismo, el sacerdocio común de los fieles. Consiste en esto, en identificarse con Jesucristo, recibir la vida sobrenatural, la vida de Cristo. No soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí, dice San Pablo. San José María, ahondando en esto, decía, pues no soy simplemente otro Cristo, sino el mismo Cristo, ese Cristo que vive en mí, que santifica lo que yo hago y que santifica mis palabras. Santidad y apostolado. Jesucristo mismo invitó a seguir ese camino cuando proclamó en el Sermón del Monte, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Santidad como perfección. Obviamente es compatible con que nosotros seamos débiles, tengamos pecados, pero que es una lucha para salir del pecado, para crecer en la gracia. La santidad es la aventura de la lucha por crecer en la virtud y por desterrar los defectos. Sobre todo lo primero, en la medida en que crecemos en virtud, en que nos identificamos más con Jesús, es como vamos adquiriendo esa santidad. La santidad nadie la tiene en la tierra, solamente cuando uno se muere es cuando puede decir que ya fue santo. Pero el Señor no dice sean buenos, procuren ser un poquito mejores, dice sean perfectos, como el Padre Celestial es perfecto, como que no queden dudas, ¿no? Está poniendo esa meta y de la identificación con la Trinidad. San José María
utilizó en muchas ocasiones estas palabras del Evangelio para predicar desde los comienzos de su ministerio la llamada universal a ser santos, como una homilía del 37, que hay por ahí algún guión, en la que decía: este precepto de santidad que obliga a todos, no solo a los 12 primeros, ni a los frailes, a los curas, a las monjas, sino a todos, hombres y mujeres del mundo, padres de familia, le da mucha importancia a que cuando Jesús dijo esto lo estaba diciendo a una multitud. Ese mismo texto, como sabemos, es el argumento central del punto 291 de su libro Camino. Tienes obligación de santificarte, tú también. ¿Quién piensa que esta es labor exclusiva de sacerdotes y de religiosos? A todos, sin excepción, dijo el Señor, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Perfección cristiana es la santidad, que en la Escritura también se conoce como justicia. Por ejemplo, de San José se dice que era un hombre justo. Y en el Sermón de la Montaña Jesús mismo declara con claridad en las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la perfección, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la santidad. Y explica un exégeta que tener hambre y sed significa tanto desear como esforzarse. No es simplemente, qué bueno sería que fuera santo, sino bienaventurado el que lo desea y lo lucha. Violento y rápido, dice el Evangelio también, los violentos lo alcanzan, los que se esfuerzan, los esforzados. Dice este autor que la justicia es el comportamiento que el Dios del pacto exige de su pueblo, y su contenido se especifica en estas bienaventuranzas y en el Sermón del Monte en general. Tener hambre y sed no incluye así a aquellos que han logrado el objetivo de la justicia, sino a aquellos que están en camino hacia este resultado y se esfuerzan por lograrlo. Francisco, el Papa, cuando comenta, dice: llevar a cabo ese deseo de justicia. La peculiaridad de San José María, al predicar sobre esta hambre y esta sed de justicia, es que la respuesta a la llamada divina a la perfección se ejerce en la vida ordinaria, en el mundo, o como dice el motu propio, a través del trabajo y de los compromisos familiares y sociales. Se trata de imitarte, Señor, en medio de las ocupaciones profesionales cotidianas, de imitar tu trabajo. Por eso es bonito aquí en nuestra oración pensar en José trabajando, pensar en Jesús trabajando. En la Semana Santa fuimos un grupo de aquí de la universidad al UNIP y pasamos por la Sagrada Familia en Barcelona y tuvimos la meditación y la misa en la cripta de la Basílica de la Sagrada Familia, y nos llamó mucho la atención el retablo tan bonito de Gaudí, en el que el centro es San José, a su izquierda la Virgen, a la derecha Jesús, y Jesús está tomándole la mano y besándosela. Están en el taller de José. Claro, el protagonista, el principal personaje, desde luego, es Jesús. Pero Jesús reconoce el trabajo de José, la justicia de José, la santidad de José alcanzada por medio de su trabajo de artesano. Trabajo que aprendió de él y que repitió y que santificó durante 30 años. Dios se hace hombre para trabajar de artesano, para sudar, para cansarse. Por eso San José María gozaba contemplando ese ejemplo y decía: en manos de Jesús el trabajo, y un trabajo profesional similar al que desarrollan millones de hombres en el mundo, se convierte en tarea divina, en labor redentora, en camino de salvación. Jesús nos redimió obviamente muriendo en el Calvario, pero Santo Tomás dice: una gota de su sangre podría liberar de todos los crímenes al mundo entero. Cada minuto, cada segundo de su existencia divina pasada en la tierra fue redentora, salvadora, justificadora. ¿Y cuántas horas trabajó? ¿Cuánto nos redimió el trabajo de Jesús?
que nos invita a trabajar con Él y como Él en esa vocación que nos ha dado, en esa vocación profesional. Por lo cual, cuando vamos a hacer lo que hacemos, cada uno lo que le toca, desde manejar una buseta, vender paletas, ser presidente de una república, ser profesor de una universidad, estudiante, artesano, ama de casa, es Cristo quien trabaja en mí. Es Cristo quien santifica el mundo, quien lo hace bello, quien lo redime en el hoy de esta historia contemporánea. Un trabajo similar al que desarrollan millones de hombres en el mundo se convierte en tarea divina, en labor redentora, en camino de salvación. Ese mismo espíritu es el que se vivía en casa de la Sagrada Familia, que era un modelo de hogar luminoso y alegre, decía San José María. Para seguir su ejemplo, una de las prioridades estratégicas del Opus Dei en Colombia y Ecuador en este periodo es hacer del mundo un hogar. Por eso damos vuelta a la santidad en los compromisos laborales, familiares, profesionales, sociales. Decíamos hace un rato, ayudar, la santidad como ayudar. El Opus Dei, la misión del Opus Dei como ayudar a santificarse, ayudar a ayudar en la misión, en el apostolado. Y llama la atención, estudiando esto, que ahí en la cuenta hay una cosa muy bonita. La primera homilía del Papa Francisco, de inicio de pontificado, él esperó al 19 de marzo para que coincidiera con San José, del cual tiene mucha devoción. Entonces glosó la figura de José, del cual hay una oración muy bonita que dice: custodio y padre de vírgenes San José. Hay un momento en el que el ángel, en el que él ve que hay un milagro en María, esa concepción, obviamente él no duda de la virginidad y de la santidad de María, y entonces decide apartarse, toma la decisión de hacerse a un lado porque se considera indigno de participar en ese misterio. Y el ángel se le aparece en sueños y le dice: no temas tomar a María como tu mujer. Y le asigna la misión de custodiar a María y a Jesús. Y entonces en esa homilía, la pueden buscar, el 19 de marzo del 2013, es bellísima porque él está con los cardenales que lo han elegido, el Papa Francisco, y está diciendo, bueno, esa misión de custodiar es la misión que ahora me ha dado el Padre Eterno a mí, custodiar la Iglesia, la humanidad, pero ustedes también tienen que custodiar. Es la misión que tenemos los cristianos, ser custodios, ayudar, custodiar. Resumía su misión el Papa como el ejemplo de un hombre a quien Dios confió la custodia, a San José. Dios le confió la custodia, le confió el cuidado, le confió la misericordia, y ahí nos vamos dando cuenta cómo todo encaja. El servicio. Hay gente que dice que esa palabra servicio está como muy devaluada. Unos feminismos materialistas del siglo XX le quitaron como que servir era feo. Lo hablan, por ejemplo, del servicio en casa, el servicio doméstico, suena como esclavizante y tal. Y entonces, pues, hombre, cambiemos esa palabra. Pero Jesucristo dice, yo vine a servir. Todas las profesiones son servicio. Claro, si uno lo ve así, pues soy el hombre más importante en esta entidad, soy el que más tengo que servir. Soy la persona más importante en la ciudad, en el país, en el equipo, pues soy el que más sirve, el que más ayuda, porque soy custodio. Pero todos somos igualmente custodios, solamente cada uno tiene pues un nivel, pero todos, la función es que entre todos custodiemos. De acuerdo con ese modelo de San José, de servir a la persona, a la familia, a la sociedad, Francisco resumía el llamado que el Señor hace a la Iglesia en este periodo que él comenzaba, diciendo, en resumen, custodiar. ¿Qué nos pide Dios? Custodiar toda la creación. Y por eso la primera encíclica, pues después de la que hacía con Benedicto, fue Laudato Si. Custodiar toda la creación. Custodiar a todos, especialmente a los más pobres. Custodiarnos a nosotros mismos. ¿No? Custodiarnos a nosotros mismos y buscar la santidad. Custodia, busca uno en el diccionario,
dice guardar algo con cuidado y vigilancia. Y cuidado, solicitud y atención para hacer bien algo. Llama la atención su etimología, pues viene del latín cogitatus, pensamiento. Dos palabras más que han entrado en juego. Solícito, cuidado, solícito, que es diligente, o sea, amoroso, cuidadoso, servicial. ¿Ves? Entra en juego el servicio. Y vigilancia, cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo de cada uno. Da gusto dar vueltas a estas palabras tan amables: custodia, cuidado, servicio, solicitud, vigilancia. Todo esto viene a aparecer como sinónimos de justicia, sinónimos de santidad. Es bonito considerar que esta misión del darse forma parte de la naturaleza original humana, que para eso fuimos creados, como enseña el Génesis. A San José María también le gustaba mucho mencionarlo, porque siempre se habla del trabajo como una maldición, como un castigo después del pecado original, y no, el trabajo es previo. O sea, el hombre fue hecho para trabajar. Dios tomó al hombre, dice el Génesis, en la traducción oficial ahora, y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. Y entonces por eso cuando San José María glosa este pasaje del 2.15 del Génesis, dice que el trabajo es una bendición, una llamada a cooperar y a participar en la obra creadora de Dios. Y en la primera encíclica, cuando el Papa habla de la ecología, glosa estas palabras. No lo traduce como guardar y cultivar, sino labrar y cuidar. El guardar lo traduce como labrar y explica qué significa: cultivar, arar o trabajar. Mientras que cuidar o cultivar significa proteger, custodiar, preservar, guardar y vigilar. Y sigue diciendo, esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza, y entre ellos mismos. Un enfoque peculiar que se le ha dado al carisma de la obra en los últimos tiempos ha sido el deber, el empeño por buscar la santidad y el apostolado como servicio, como custodia, como cuidado. De hecho, el pasado jueves el padre inauguró un evento como preparación del 2 de octubre, en realidad preparación del centenario de la obra que está a la vuelta, y para conmemorar los 20 años de la canonización de San José María, al tiempo que servía como una lluvia de ideas, así la llamaron, para preparar el centenario, y decía que será una ocasión para revitalizar el servicio a los más necesitados, que está en el corazón de San José María y de la labor apostólica del Opus Dei. Le venimos dando vueltas. ¿Cómo celebrar el centenario? Bueno, revitalizando el servicio, especialmente a los más necesitados. Y esto nos puede servir como un impulso para el 2 de octubre, como una invitación que nos hace el Señor con ocasión de esta fiesta, para seguir dándole vueltas, ¿no? La importancia del servicio, del cuidado, de la ayuda a la persona, a la familia, a la sociedad. Y en las palabras que el Padre pronunció ahí, a aquel grupo de personas que se dedican a labores sociales inspiradas en el espíritu de San José María por todo el mundo, y hay un grupo colombiano también, decía: en el ideal cristiano del trabajo confluyen la caridad y la justicia. Lejos de las lógicas del éxito, el servicio a los demás es el mejor parámetro del desempeño laboral de un cristiano. Santificar el trabajo. Tú no piensas cuánto se gana, cuánto es el cheque. No, santificar el trabajo es cuánto sirve. El mejor parámetro del desempeño laboral de un cristiano es cuánto sirve, a cuánta gente le ayuda, especialmente a cuánta gente necesitada, a cuánta gente pobre. Y por eso uno ve en San José María las visitas a los pobres, las catequesis, las escuelas familiares agropecuarias, las labores sociales anexas a los colegios, que todo el colegio tuviera su labor con gente pobre, las escuelas de formación femenina en todas las casas de retiro para las niñas de las, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahora se nos sigue insistiendo cómo promover, por ejemplo, en este caso, la sensibilidad social en las circunstancias actuales, para expresar la sensibilidad de modo generoso y creativo, cómo revitalizar las iniciativas de carácter social, que pues a más de 90 años pues la obra ha suscitado y madurado,
y qué legado podría dejar el centenario de la obra, como sucedió con la canonización de San José María, que salió el Jarambí que promueve becas para doctoras, pues para que mujeres africanas hagan el doctorado en Europa y regresen a educar en África y a servir. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y le damos muchas gracias a Dios por este aniversario tan bonito que nos ha dado ocasión pues de pensar en estas ideas de la santidad. Acudimos a la intercesión de Santa María, espejo de justicia, le decimos en el rosario, espejo de santidad. Y a San José, ejemplo de hombre justo y servicial, para que respondamos con generosidad como ellos, como San José María, hace 94 años, a la llamada que Jesús nos hace a ser santos, a tener hambre y sed de justicia, para que la obra siga siendo, como escribió el Papa Francisco, citando a San Juan Pablo II, un instrumento apto y eficaz de la misión salvífica que la Iglesia lleva a cabo para la vida del mundo. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.